No sé exactamente en qué momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Tal vez fue cuando el sabor del café cambió de repente, o cuando me costó enfocar la mirada en la cuenta que el mesero me dejó sobre la mesa. Pero para entonces ya era tarde, muy tarde. Me llamo Julián, tengo 36 años, y esta es la historia de la noche en que casi no la cuento. Yo trabajaba como chofer de tráiler, rutas largas, nada glamoroso. Cargas de nopales de Morelos a San Luis, garrafones a León, refacciones industriales a Oaxaca. Desde hacía años dormía más en mi cabina que en mi casa. Era un hombre acostumbrado a la soledad del camino, a la negrura de la carretera y al sabor a aceite quemado de los cafés de paradero. Y justo fue en uno de esos donde me pasó lo que voy a contarte. Era una noche calurosa, en algún tramo de la carretera federal 135, bajando de Puebla rumbo a Veracruz. Llevaba casi 12 horas al volante y mi cuerpo ya me exigía descanso. El sudor me empapaba la espalda y los párpados pesaban como costales. Vi el letrero azul. El último bocado, cocina abierta 24 horas. Y giré sin pensarlo. El lugar no era más que una palapa con luces cálidas, mesas de metal rojo y sillas de plástico arrimadas de cualquier manera. A un costado, un par de trailas estacionadas, y más allá, la nada, monte seco, oscuridad y cigarras. Me senté en la esquina más alejada. Siempre me gustaba ver la puerta, costumbre vieja. Pedí enchiladas suizas y un café cargado. No había mucha gente. Un par de traileros roncaban sobre sus mesas, uno con la gorra sobre los ojos y el otro con el cinturón aflojado hasta el ombligo. La televisión vieja colgaba en un rincón, sintonizando un noticiero con el volumen bajo. A los pocos minutos entró otro comensal, alto, delgado, bien vestido para un lugar como ese. Camisa blanca bien planchada, cinturón de piel auténtica, reloj caro. Se sentó justo frente a mí, como si fuera lo más natural. Ni siquiera preguntó si estaba ocupado. Solo puso su portafolio sobre la mesa, sacó un cigarro, lo encendió y me sonrió. ¿Mucho camino?, preguntó. No tenía ganas de hablar, pero respondí por simple cortesía. Desde Atlacomulco. Larga vuelta, asintió. ¿Cargas o descargas? Voy vacío, rumbo a Orizaba, a cargar azúcar. Dulce destino, dijo con una media sonrisa. Me reí un poco, más por compromiso que por gracia. Luego llegó la mesera y él pidió lo mismo que yo. Hasta el café lo pidió igual. Bien cargado, como si fuéramos a pelear con el sueño. Comimos. Hablamos poco, lo justo. Me dijo que se llamaba Luis, que era comerciante, que viajaba por todo el país. Hablaba con seguridad, con ese tono de los que están acostumbrados a mandar. Me pareció extraño verlo en ese lugar, pero no era asunto mío. A veces el camino junta a los más dispares, como en las filas de la terminal del ADO o en las fondas de paso. Ya iba por la mitad del café cuando sentí que algo andaba mal. No fue inmediato. Primero fue como una bruma que se me metió en la cabeza. Luego, la lengua dormida. El cuerpo me pesaba, como si alguien me estuviera echando tierra encima. Traté de mover la mano, pero me costaba levantarla del mantel. La vista se me nublaba. Intenté pararme, pero la silla se me fue de lado. Alcancé a ver a Luis mirándome fijo, con una sonrisa que ya no era amistosa. Era otra cosa, algo vacía, algo calculada. Tranquilo, Julián, ya se te va a pasar. Me dijo eso como si me estuviera calmando de un mareo normal, como si no me estuviera hundiendo en una niebla espesa de la que no sabía si iba a regresar. Desperté, quién sabe cuánto tiempo después. La cabeza me palpitaba con un zumbido agudo que me llenaba el cráneo, la boca seca como costal y un sabor metálico que me raspaba la lengua. Estaba tirado dentro de mi tráiler, en el camarote, con el cinturón del pantalón desabrochado y los bolsillos vacíos. El radio desconectado, el GPS apagado. La puerta estaba cerrada desde fuera, pero alguien había dejado la ventanilla del copiloto entreabierta. Me arrastré como pude hasta el asiento del chofer y bajé. Afuera ya había amanecido. La fonda estaba cerrada.
No quedaba ni un tráiler, ni rastros de Luis, ni de la mesera, ni de los otros choferes. Fue como si todo hubiera sido un mal sueño, pero no lo fue. Lo confirmé al revisar la caja del tráiler. Alguien había dejado una bolsa negra dentro. Pensé que tal vez eran mis cosas, pero al abrirla encontré documentos, no míos. Eran identificaciones, tarjetas, fotografías familiares, todas de diferentes personas, hombres, mujeres, incluso niños, como si alguien las hubiera ido coleccionando. Entre ellas, encontré un folder manila con copias de pasaportes y listas con nombres tachados. Casi todos tenían un círculo rojo al lado, excepto uno, el mío. Fui a la Policía Federal, les conté todo, o bueno, casi todo. No dije lo del folder, no confiaba en nadie. Me tomaron la declaración, me hicieron firmar un par de hojas y me dejaron ir. Me dijeron que seguramente fue un intento de asalto, que tal vez fue una fonda pirata, que cosas así pasan. La próxima vez, mejor pare en los Oxxo, me dijeron. Volví a casa, cambié de ruta, de tráiler, de empresa, quemé el folder, tiré los documentos a un contenedor industrial, pero no pude quitarme la idea de que alguien seguía mi ruta, y la confirmación llegó una semana después. Una noche, mientras cenaba en otro paradero, alguien dejó una hoja en el limpiaparabrisas del tráiler. Era una lista, solo había un nombre, Julián Álvarez, y abajo una palabra escrita con tinta roja, pendiente. Desde entonces, duermo con un cuchillo de cocina bajo la almohada de la cabina. No acepto comidas de nadie. No tomo café que no prepare yo. No hablo con extraños. Y cada vez que paro en una fonda, reviso 2 veces quién se sienta frente a mí. Porque sé que algún día volverá, tal vez con otro nombre, otro rostro, otro acento. Pero su mirada, esa no la olvido. Y cuando eso pase, no pienso caer dormido otra vez. Ahora, el que lo va a esperar, soy yo. Siempre he dicho que el volante me dio más certezas que la vida misma. Cuando lo tengo entre las manos sé qué hacer, cómo moverme, cuándo frenar. Pero esa noche, ni el camión ni mi experiencia me salvaron del horror más profundo que he vivido. Me llamo Joel. Tengo 47 años. Soy originario de Guanajuato y desde los 19 me dedico a esto. Conducir tráiler de carga. He hecho rutas de hasta 4.000 kilómetros, cruzando media república con los ojos bien abiertos y los oídos llenos de narcocorridos. Siempre me gustó el aislamiento de la carretera, el silencio entre un punto y otro, la claridad brutal de saber que si algo sale mal, nadie vendrá a ayudarte en las primeras horas. Y eso era justo lo que me tranquilizaba. Hasta que conocí el kilómetro 89 en la libre de Ciudad Victoria rumbo a Linares, ya cerca del monte. Una zona sola, sin cobertura, sin casetas, sin luz. Solo una cinta asfáltica devorada por la maleza y los recuerdos de otros choferes. Era domingo por la noche. Llevaba una carga de motores industriales con destino a un parque logístico en Monterrey. Me habían dado 48 horas para entregarla, pero yo iba bien de tiempo. Decidí salirme de la autopista para ahorrarme el peaje, 400 pesos por un tramo en ruinas, y tomé la libre, como tantas veces antes. Pasadas las 11, el aire se volvió denso. No había tráfico, solo el zumbido de las llantas, los grillos y ese murmullo extraño del monte cuando la noche está muy cerrada. No lo sabes hasta que lo vives, pero allá por Tamaulipas, la oscuridad pesa distinto. En eso la vi, una figura al borde del camino, una silueta pequeña. A medida que me acercaba, se hizo más clara. Era una niña. No debía tener más de 8 años. Llevaba un vestido blanco que parecía sucio por el polvo. Estaba sola, inmóvil, con la mirada fija hacia el monte. Frené. El camión gruñó al detenerse. Mis luces la iluminaron de lleno. No se movía. Bajé la ventana. ¿Estás bien?, grité. Nada. Salí de la cabina. Mi primer instinto fue ayudarla, claro. Pensé que tal vez se había perdido, que algún coche se había accidentado, que sus papás estaban buscando ayuda. Caminé despacio hacia ella.
Oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde están tus papás? Me acerqué más. El aire olía a tierra seca y leña quemada. Entonces me habló. Mi hermanito está en el monte. Se cayó, dijo con voz apagada, sin moverse ni un centímetro. Miré hacia donde señalaba. Un sendero angosto entre árboles y ramas. No se veía más allá de 5 metros. Me agaché a su altura. No te preocupes, vamos a buscarlo. Pero dime, ¿cómo llegaste aquí? Nos sacaron del coche, dijo, y su voz se quebró. Se me heló el cuerpo. Algo no cuadraba. No había señales de accidente, ni marcas de frenado, nada. ¿Quién los sacó? No respondió. ¿Cuántos eran contigo? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Silencio. Volteé de nuevo al camino y saqué mi lámpara. Le dije que no se moviera, que iba a revisar. Caminé apenas unos pasos dentro del monte. El sonido cambió. El silencio se volvió hueco, como si el bosque se tragara el ruido. Las ramas crujían bajo mis botas y la linterna apenas me daba unos metros de visión. Entonces escuché un quejido. Era real. Al fondo, una voz débil, lastimada. Aquí, se oyó. Una voz de niño. Un lamento. Avancé un poco más, pero algo me detuvo. Un reflejo metálico, como un lente. Arriba, entre los árboles. Me giré de golpe y vi otra luz. Otra y otra. Había cámaras. 4, 5, quizá más. Pequeñas, colocadas entre las ramas. Me estaban grabando. Retrocedí. Un sudor frío me empapó la espalda. Volví corriendo al camino, y la niña ya no estaba. ¡Oye!, grité. Corrí al tráiler. Subí, encendí el motor. El corazón me reventaba dentro del pecho. Tomé el radio de banda civil. Canal 9, ¿alguien me copia? Ruta Ciudad Victoria a Linares. ¿Alguien en frecuencia? Nada. Cambié canal. Intenté llamar a Hugo, el colega con el que había coincidido en la gasolinera unas horas antes. Tampoco. Seguí manejando, sin parar, sin mirar atrás. 20 minutos después, vi las luces de un retén improvisado. Unas camionetas con torretas, hombres con chalecos negros, armas largas. No eran soldados, tampoco policías. Eran los otros. Me hicieron señas de alto. Frené. Se acercó uno, con cara de no tener alma. Pelo corto, barba desordenada, ojos de animal. ¿De dónde vienes? De Cuautitlán. Voy rumbo a Monterrey. Carga sellada. Miró su radio. Otro tipo se acercó por el otro lado del tráiler. ¿Paraste en el kilómetro 89? Tragué saliva. No, todo derecho. ¿Vas solo? Asentí. Silencio. Luego el tipo sacó su celular y lo mostró a su compañero. Ambos asintieron. Sigue tu camino, dijo sin mirarme. Y si alguien te habla de una niña, no escuchaste nada. Lo vi de reojo mientras regresaba a su camioneta. Y entendí. Era un señuelo, una trampa, una niña usada como carnada para atrapar choferes. A veces te matan, a veces te roban, a veces te graban para chantajearte o te drogan para usarte después. Lo había escuchado en pláticas entre colegas, pero jamás imaginé que me tocaría a mí. Volví a la autopista cuando encontré la entrada más cercana. Pagué los 400 pesos sin protestar. No importaba ya. Entregué la carga 27 horas después. No hablé del tema durante semanas. Hasta que me encontré a Hugo de nuevo en una pensión para dormir en Saltillo. Estaba más flaco, ojeroso. ¿Supiste lo de Chucho?, me dijo. ¿Qué? El Chucho, el gordo de Sinaloa. Desapareció hace 2 semanas. Lo último que supieron es que paró en la libre porque vio a una niña llorando en la orilla del camino. Lo miré fijo. Se me secó la boca. ¿En Tamaulipas? Hugo asintió. Y no encontraron ni el tráiler. A veces pienso en la niña. Si era de verdad, si estaba drogada, amenazada, si alguna vez tuvo familia, o si ya forma parte del sistema, de esa red de señuelos, grabaciones, trampas y muerte que se extiende por las carreteras solitarias del país. Hoy siempre que me ofrecen una ruta por Tamaulipas, digo que no.
Prefiero perder el viaje que perder la vida. Y cuando alguien me pregunta qué me asusta más en la carretera, no digo fantasmas ni accidentes. Digo, que una niña te mire y te diga que su hermanito se cayó en el monte, y tú bajes a ayudar, y ya nunca regreses. No soy de los que se asustan fácil. Llevo casi 20 años manejando tráiler en las carreteras de México, y créeme que uno se vuelve duro con el tiempo. Aprendes a leer el camino como si fuera un libro abierto. Detectas la tormenta antes de que asome en el horizonte, hueles la gasolina cuando hay fuga a 100 metros y distingues a los bandidos aunque estén disfrazados de federales. Pero aquella noche, aquella maldita noche, escuché algo por la radio que me cambió la vida para siempre. Era el mes de septiembre y venía de regreso desde Monterrey con dirección a la central de abastos de Iztapalapa. Traía una caja refrigerada con carne para carnicerías de la Ciudad de México. Venía solo, como siempre. Pasadas las 8 de la noche crucé Saltillo, y a eso de las 10 ya estaba en el tramo que atraviesa Zacatecas. No era raro encontrar la carretera vacía. Los demás traileros preferían descansar en Trancoso o San Luis antes de seguir. Yo no. Yo era de los tercos que avanzan hasta que el cuerpo dice basta. Llevaba la radio abierta, como es costumbre, no por música, sino por compañía. En la banda de camioneros siempre hay chismes, avisos y uno que otro güey que solo entra a contar cosas raras. Estaba concentrado en el volante cuando escuché una voz que me pareció extrañamente familiar, grave, ronca y con ese tono como de advertencia que usan los viejos que ya vieron demasiado. Oye, tráiler blanco con caja Thermo King, placas terminadas en 72, te vienen cazando. Repite, te vienen cazando. No reaccioné de inmediato. Pensé que era alguna broma pesada o una transmisión cruzada, pero cuando escuché otra vez la voz, más clara, casi susurrando, si escuchas esto, no te detengas. No pares. Ya pasaron, ojo caliente. Te vienen cazando. Me dio un vuelco el estómago. Revisé mis placas. Efectivamente, terminaban en 72, y mi caja tenía una Thermo King, como lo dijo. Sentí un calor subir por mi nuca, una sensación entre coraje y terror. ¿Quién habla?, pregunté por la radio. Nadie contestó, solo estática. Apagué el radio por reflejo. Me quedé en silencio, escuchando solo el rugido constante del motor. Miré por los retrovisores. Nada fuera de lo común, solo la carretera desierta y unos faros a lo lejos. Seguí conduciendo. Tomé la desviación hacia San Luis Potosí, pensando que tal vez era pura paranoia. Pero algo dentro de mí no se calmaba. El sudor me empapaba la espalda, aunque el clima afuera era fresco. Me dije que tal vez alguien me estaba jugando una broma. Algún otro trailero aburrido, escuchando mi canal. Pero los faros de atrás comenzaron a acercarse. Lentos, pero constantes. No era raro que alguien te alcanzara en carretera, pero el modo en que lo hacían no tenía sentido. Parecía que se quedaban justo a unos 300 metros. Ni me rebasaban ni se alejaban, como si marcaran el paso, como si me estuvieran estudiando. Pasé el kilómetro 110 cuando decidí entrar a una gasolinera, no para cargar, sino para echar un vistazo. Me estacioné cerca del mini super, fingiendo que iba por un café. Me bajé, di la vuelta al tráiler, miré discretamente hacia la carretera. Ahí estaba, una pickup negra, sin placas delanteras, vidrios polarizados. Se quedó en el acotamiento, apagó las luces, no se movió. Entré a la tienda, compré una botella de agua y algo para picar. Al salir, la pickup ya no estaba. Regresé al volante. Encendí el motor y avancé, intentando mantener la calma. Pero ahora tenía claro que lo que dijo la radio no era una broma. Me estaban siguiendo. Decidí desviarme de la ruta original. Tomé un tramo federal secundario rumbo a Villa de Ramos, esperando perderlos. Es un camino viejo, mal señalizado, con baches del tamaño de un neumático, pero en ese momento prefería eso a seguir por la carretera libre. Pasaron casi 40 minutos sin señales de nadie. Empecé a pensar que tal vez los había despistado, y entonces vi las luces otra vez.
No venían por el mismo carril, sino que se adelantaron por una brecha lateral y me esperaban más adelante, estacionados al borde del camino, como si supieran que iba a pasar por ahí. Se me secó la garganta. Los rebasé sin mirar. No hicieron nada. No arrancaron. Pero sentí que me observaban desde adentro del vehículo, como cazadores esperando el momento exacto. La trampa ya estaba puesta. Seguí avanzando hasta llegar a un retén informal. 3 hombres con chalecos reflejantes y conos naranjas. Uno me hacía señas con una lámpara. Me detuve. «Buenas noches, oficial», dije, bajando la ventana. El hombre se acercó. No traía insignias ni uniforme. Olía a alcohol y traía una escopeta colgada al hombro. «¿Qué traes en la caja?», preguntó sin mirarme a los ojos. «Carne, para la central de abastos. Vengo desde Monterrey», respondí, manteniéndome calmado. «Bájate tantito, necesitamos revisar». Lo miré fijamente. No eran federales, no eran militares, eran lo que nosotros llamamos halcones de carretera. Bajé con cuidado, dejando el motor encendido. Caminé junto al tipo hasta la parte trasera. Otros 2 hombres se acercaron. Uno de ellos sacó una navaja. Fue ahí cuando lo supe. No querían revisar nada. Querían lo que llevaba, el camión, quizá mi vida. Uno de ellos me dijo: «Ya sabíamos que vendrías por aquí. Te están esperando en el siguiente cruce. Tú decides si cooperas o si te pones pendejo». No lo pensé 2 veces. Le arrojé el botellón de agua en la cara al más cercano y corrí de vuelta al tráiler. Los 3 gritaron. Escuché un disparo. Sentí el zumbido cerca del oído. Trepé a la cabina, metí primera y aceleré con todo. Uno de ellos se lanzó hacia la puerta, pero ya estaba en marcha. Lo vi caer por el retrovisor. Los otros comenzaron a disparar. El vidrio trasero se hizo añicos. El retrovisor interno se desprendió, pero logré escapar. Tomé un camino rural sin iluminación. Mi único objetivo era alejarme. No sabía si me seguían. Solo manejaba. Cada curva era un infierno. Cada sombra, una amenaza. Casi 1 hora después, llegué a una estación de policía estatal en Soledad. Me bajé cubierto de polvo, con los oídos zumbando por el disparo que casi me revienta el tímpano. Conté todo. Me escucharon. Me tomaron declaración. Prometieron investigar. Jamás supe si hicieron algo. Pero lo que sí sé es que después de eso, cada vez que salgo a carretera, cada vez que agarro el volante y enciendo la radio, lo primero que escucho no es música ni noticias, es esa voz. Te vienen cazando. Y lo peor es que nunca sé si ese mensaje es para alguien más o para mí. Uno de los consejos más sabios que me dieron en la vida fue ese: no seas héroe. Me lo dijo un trailero viejo que conocí en una fonda de carretera entre Durango y Mazatlán. Había visto de todo, decía él: asaltos, accidentes, retenes falsos, policías más peligrosos que los criminales. Si ves algo raro, te largas. Tú no eres Rambo, eres un conductor, cuida tu pellejo. Yo, como buen idiota, no lo escuché. Mi nombre es Luis Enrique Romero, tengo 39 años y manejo tráiler desde que cumplí los 20. Llevo mercancías de todo tipo por todo el país. Es una chinga mal pagada, pero al menos me siento útil. En la cabina me siento más seguro que en mi propia casa. O eso creía. Esto pasó hace apenas 6 meses, en una ruta que conozco de memoria, Ciudad de México a Reynosa. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces la he recorrido, pero esa noche todo cambió. Salí un miércoles a eso de las 4 de la tarde. Llevaba un cargamento de electrodomésticos y tenía que llegar a Monterrey para el viernes temprano. Desde el principio sentí que algo iba mal. No sé cómo explicarlo. A veces el cuerpo sabe cosas que la mente aún no procesa. Cuando pasé por San Luis Potosí, ya estaba oscuro. Me detuve en una gasolinera a echar diésel, fui al baño, compré un café horrible de esos que sirven en vaso de unicel y retomé el camino. Tenía pensado dormir cerca de Matehuala, en uno de esos paraderos con cámaras y vigilancia. No iba con prisa, pero como a las 11 de la noche, vi algo que me cambió la vida. Estaba en plena carretera federal 57, cerca de un tramo solitario que atraviesa campos áridos y cerros bajos.
En esa parte, la señal de celular siempre es intermitente. El pavimento es bueno, pero no hay luces. Solo la del tráiler, el cielo negro y el zumbido constante del motor. A lo lejos vi una camioneta blanca parada en el acotamiento, con las luces de emergencia encendidas. Una de esas de doble cabina, como de empresa. En el camino se ve de todo, así que al principio no le di importancia. Pero al acercarme, noté algo raro. Una figura salió corriendo desde la maleza y se metió en la parte trasera de la camioneta. Frené, no en seco, pero sí bajé la velocidad lo suficiente como para quedarme con la duda. Vi de reojo que la figura era una mujer. No parecía estar huyendo por ejercicio nocturno. Su ropa estaba sucia y se movía con desesperación. Pasé de largo unos metros, dudando. La camioneta no tenía logotipos y no había ningún otro vehículo a la vista. Miré por los espejos. Nadie más. La carretera seguía vacía como tumba. Me detuve por completo y apagué el motor. No seas héroe, me dijo una voz en la cabeza. Pero, ¿y si necesita ayuda? Contra mi mejor juicio, bajé del tráiler. Tomé la lámpara y salí a la carretera. La brisa era seca y el aire olía a tierra caliente. Caminé hacia la camioneta, con pasos lentos. ¿Todo bien?, grité. No hubo respuesta. Hola, soy chofer, vengo solo. ¿Necesitan ayuda? Di un paso más. Entonces vi que la puerta trasera se abrió despacio. La mujer estaba adentro. Tenía el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Me miró con los ojos enormes, como un animal acorralado. Ayúdame, por favor, susurró. Me quieren matar. Me congelé. ¿Quién?, pregunté. Ella no respondió. Solo me extendió la mano. Y ahí, de entre los matorrales, salió un tipo. Alto, flaco, con gorra y una escopeta en la mano. ¡Quieto, cabrón! ¡Métete en tu pinche camión! Me giré. Otro hombre, más bajo, también armado, estaba a unos metros de mí, apuntando. «Te largues o te trueno aquí mismo». Levanté las manos. No dije nada. El corazón me latía en la garganta. No vi nada, dije. «Me sigo, no hay pedo». «¡Corre, hija de la chingada!», gritó el flaco. La mujer intentó bajarse, pero el tipo de la escopeta la jaló del cabello y la metió de un golpe a la camioneta. Escuché un grito ahogado, golpes, puñetazos, y yo me paralicé. Pude correr, pude aventarme encima, pude hacer algo, pero no lo hice. El miedo me dejó clavado. Los tipos subieron a la camioneta, encendieron el motor y se fueron a toda velocidad por una brecha de tierra, levantando una nube de polvo que me cegó un par de segundos. Me quedé ahí, temblando. Volví corriendo a mi tráiler, encendí el motor y avancé lo más rápido que pude. El volante me sudaba en las manos. No sabía qué hacer. ¿A quién le iba a hablar? Una hora después, en un paradero con señal, marqué al 911. Expliqué lo que había visto. La operadora me pidió calma, datos, ubicación. Me dijo que enviarían una patrulla, que debía quedarme ahí, que posiblemente me llamarían después para rendir declaración. Colgué y me sentí peor. Esa madrugada no dormí. La mujer, su cara, el golpe que le dieron, todo daba vueltas en mi cabeza. Pensé en mis hijas, pensé en mi hermana, pensé en la frase estúpida, no seas héroe. ¿Y si hubiera hecho algo? ¿Y si me hubiera metido? ¿Y si esos hijos de puta la mataban? A la mañana siguiente, un agente me llamó. Me pidió reenviar la ubicación donde había ocurrido todo. Me dijeron que revisarían cámaras, que había otros reportes de mujeres desaparecidas en la zona. ¿Puede venir a declarar a San Luis Potosí?, me preguntaron. Sí, claro, lo que necesiten. Fui, di mi versión. Me trataron con respeto. Me tomaron declaración formal. No hubo más noticias por unos días, hasta que el viernes por la tarde, cuando estaba entregando en Apodaca, me llamaron de nuevo. ¿Es usted Luis Enrique Romero? Sí. Encontramos algo que quizá quiera saber. Me citaron en la fiscalía. Me mostraron fotos. Una de ellas era de la mujer. La encontraron viva, semi-inconsciente, golpeada, tirada en un canal cerca de Doctor Arroyo.
Dijo que recuerda su rostro, me explicó el fiscal. Dice que usted intentó ayudarla. Sentí que me quebraba por dentro. El remordimiento, el miedo, la impotencia, todo me reventó como una olla de presión. ¿Está bien? Se va a recuperar. Pero no fue la primera. Me mostraron otras fotos, otras mujeres, algunas sin nombre. Una red de trata de personas operaba en esa zona, usando camionetas sin placas, escondites en ranchos abandonados y rutas de brechas para evadir retenes. Gracias a usted, tenemos pistas. La mujer alcanzó a oír los nombres de 2 de ellos. Ese día lloré en el estacionamiento de la fiscalía, no porque fuera un héroe, sino porque estuve a punto de no hacer nada, y eso me habría perseguido hasta el día de mi muerte. Desde entonces, cada vez que alguien me dice, no seas héroe, les respondo lo mismo. No lo seas, hasta que no puedas vivir contigo mismo si no haces algo. Soy Enrique Razo. Tengo 49 años y más de media vida la he pasado detrás del volante, rodando por carreteras de todo el país. He visto accidentes horribles, baches que parecen cráteres, retenes falsos en la madrugada, y una vez incluso me tocó escoltar una pipa con gasolina robada sin saberlo, hasta que casi nos emboscan en Tamaulipas. Pero esa noche en Chiapas, esa noche me hizo reconsiderar si debía seguir en este oficio. Era el año 2021, y aunque la pandemia ya había pasado su pico, algunas zonas rurales del sur todavía operaban con toques de queda autoimpuestos. Eran comunidades que cerraban sus entradas con troncos, ponían retenes vecinales y no dejaban pasar ni al ejército. Ya me había tocado rodear varias veces municipios cerrados por miedo, pero nunca había sido un problema. Siempre había una ruta alterna. Esa vez cargaba una caja refrigerada con medicamentos. Según mi manifiesto, llevaba vacunas, sueros, algo de material quirúrgico. Nada fuera de lo común. El viaje era desde Villahermosa hasta Comitán, pero a mediodía, cuando llegué a Tuxtla, recibí una llamada de mi patrón, el licenciado Barrera. Razo, la cosa cambió. Vas a desviarte a Tierra Negra, me dijo, sin rodeos. ¿Dónde demonios es eso?, le pregunté, frunciendo el ceño. Es una comunidad cerca de Venustiano Carranza. Te van a estar esperando, pero hay toque de queda a partir de las 8. Tienes que llegar antes de esa hora. Es urgente. Hay dinero de por medio, ¿entiendes? Miré el reloj. Eran las 5:15. Según el mapa, la comunidad estaba a poco más de 100 kilómetros, pero por pura carretera secundaria. Si no me detenía ni para orinar, podría llegar raspando. ¿Qué tan urgente es?, insistí, porque siempre hay algo detrás de ese tipo de encargos. Tú solo conduce. Si te detiene alguien, enseña el documento que te mandé por WhatsApp. Es oficial. Bueno, casi oficial. Oficial, pero no tanto, pensé. Aún así, acepté. Necesitaba la lana. Tenía a mi esposa enferma y la tarjeta de crédito llorando. Aceleré. Salí de Tuxtla por la estatal 199. El tráfico era pesado, pero en cuanto me desvié por el libramiento sur hacia Venustiano, el camino se volvió solitario. Paisaje seco, cerros bajos y pueblos que parecían desiertos. A las 6:30 pasé por un retén improvisado hecho con tambos pintados de blanco y rojo. Había 3 hombres armados con escopetas viejas y radios de mano. Me detuvieron. ¿A dónde va, patrón?, me preguntó uno, de camisa a cuadros y sombrero. A Tierra Negra. Llevo medicina, respondí, señalando la caja. El tipo miró hacia atrás, luego a sus compañeros. Asintió y me indicó con la cabeza que siguiera. No me pidieron ni papeles. La carretera se volvió más angosta, apenas 2 carriles y sin luz. El sol comenzaba a bajar. Encendí las luces y bajé la velocidad. Pasé por un par de comunidades pequeñas. En todas, las calles estaban vacías. Casas con puertas cerradas, tiendas apagadas y ni un perro suelto. Como si el mundo ya se hubiera terminado ahí. A las 7:20 vi un letrero colgado entre 2 árboles. Tierra Negra, comunidad libre, favor de respetar nuestras reglas. Al fondo, vi una pequeña entrada con una cadena oxidada colgando entre 2 postes de cemento. No había nadie. Me bajé
Abrí la cadena, pasé el tráiler y la volví a colocar. Comenzaba a oscurecer. Avancé lentamente. A los lados, solo tierra seca, árboles bajos y unas pocas casas dispersas. Todo era silencioso, excepto por el motor. No había señal en el teléfono. Busqué la ubicación que me habían mandado. Calle del Cedro, número 13. A las 7:45 llegué al punto. Era una bodega pequeña, como las que usan para almacenar alimento para ganado. Afuera había una camioneta negra con placas cubiertas de lodo. Un hombre me hizo señas. Tenía gorra, lentes oscuros y una camisa militar que no era del ejército. ¿Raso?, me preguntó. Sí. ¿Aquí es la entrega? Sí. Pásate. Acomoda la caja junto a la rampa. Mientras maniobraba el tráiler, noté que había otras 2 personas dentro de la bodega. No los reconocía, pero uno de ellos parecía muy joven, apenas un adolescente. ¿Qué llevan exactamente?, pregunté, bajando de la cabina. El hombre de la gorra me miró por unos segundos. Luego sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Medicinas, pero no de las que se consiguen en farmacias. No me gustó el tono, ni la mirada del chavito, que no dejaba de ver la caja con ansiedad. Descargamos en menos de 5 minutos. No firmaron nada. Solo me entregaron un sobre cerrado con billetes y me dijeron: vete antes de las 8. Si te agarra el toque de queda aquí, nadie va a venir por ti. Subí al tráiler y salí sin mirar atrás. Apenas eran las 7:55. El camino de regreso fue un infierno. A los pocos kilómetros, ya fuera de Tierra Negra, noté que una camioneta me seguía. Al principio pensé que solo era coincidencia, pero luego encendió las luces altas y se mantuvo justo detrás, pegada al parachoques. Intenté acelerar. No pude. El camino era muy angosto, lleno de curvas. Saqué el teléfono. Sin señal. Aceleré lo más que pude en la recta, pero la camioneta no me rebasaba, solo me seguía. De pronto, las luces se apagaron. Miré por el retrovisor. Nada. Oscuridad total, pero no podía haber desaparecido así. Tomé la siguiente curva con cuidado. Cuando salí de ella, vi algo en el camino. Un cuerpo, tirado en medio del asfalto. Frené de golpe. Pensé que lo había atropellado, pero no sentí el impacto. Me bajé. El cuerpo no se movía. Estaba boca abajo, con la camisa desgarrada y sangre en la espalda. Di un paso más, y escuché pasos a mi izquierda. Corrí de regreso a la cabina. Cerré la puerta. Encendí el motor. Las luces del tráiler iluminaron el camino. El cuerpo ya no estaba. Vi una silueta moviéndose entre los árboles. Una sombra que se deslizaba. Subí los vidrios. Avancé despacio. Los nervios me tenían paralizado. A los pocos minutos, una luz azul intermitente me cegó. Era una patrulla. 2 hombres bajaron. No llevaban uniforme oficial. Camisas negras, botas sucias. Buenas noches. ¿De dónde viene?, preguntó uno, con acento forzado. De Tuxtla, mentí. ¿Pasó por Tierra Negra? No, señor. El otro dio la vuelta al tráiler. Caminó directo a la caja. Pateó las llantas, revisó la placa. ¿Qué transporta? Equipo médico, vacunas. El primero me pidió los papeles. Se los entregué. Los miró por encima. Luego me devolvió todo. Está bien, váyase con cuidado. Arranqué de nuevo, pero cuando vi por el retrovisor, la patrulla ya no estaba. Ni rastro de las luces, ni huella de sus llantas. Llegué a una gasolinera cerca de Ocoso, Cuautla, pasadas las 11. Apagué el tráiler, me bajé y fui directo al baño. Me lavé la cara, los brazos. Sentía el cuerpo cubierto de sudor. Entré a la tienda para comprar un café. El dependiente, un chavo flaco con uniforme sucio, me miró raro. ¿Usted viene del sur? Sí. No me diga que pasó por Tierra Negra. Lo miré fijo. ¿Por qué? Porque esa zona está cerrada. Desde hace 2 semanas. Hay toque de queda desde las 6. Ni la guardia entra. Secuestraron a un regidor, mataron a 2 de los comunitarios y desaparecieron un tráiler que llevaba medicamentos. Hasta hoy no aparece. Dejé el café sobre el mostrador. Salí de la tienda. Me subí al tráiler.
El corazón me latía como tambor. Saqué el sobre con los billetes. Había sangre seca en una de las esquinas. No regresé a Chiapas en 2 años. Ahora manejo en rutas del centro. León, Querétaro, Ciudad de México. Y cada que alguien menciona una entrega urgente en comunidades cerradas, les digo que no, que se consigan a otro pendejo, porque la verdadera carga que llevé esa noche no iba en la caja, iba escondida entre las palabras del patrón, entre las miradas de los hombres en la bodega y entre las sombras que todavía, a veces, veo por el retrovisor. Me llamo Efraín, tengo 45 años y más de 20 recorriendo las carreteras del país en tráiler. No tengo esposa, ni hijos, ni perro. Vivo entre casetas, talleres, radios mal sintonizados y paraderos llenos de luces fundidas. Mi casa es la cabina de mi Freightliner blanco, el de placas terminación 87, ese que si ves en la México-Puebla a media madrugada probablemente va cargado de abarrotes, con café tibio en el termo y rancheras viejas sonando bajito. Durante años tuve la costumbre de llevar mi tráiler a un taller en Irapuato, un lugar que me recomendó un compa llamado El Diablo, uno de esos mecánicos que pueden arreglar una transmisión con un desarmador y una amenaza. El taller se llama Servicios Pesados Gutiérrez, y aunque no tiene letrero grande ni página de Facebook, es conocido entre los que manejamos por esas rutas. Trabajo limpio, rápido, barato. Nadie pregunta mucho, así nos gusta. Fue una semana antes del grito, cuando la carga se puso densa por todos los pedidos de cerveza, que llevé el camión a que le revisaran el sistema de frenos y una vibración rara en la caja. Entré al taller como siempre, con el motor tosiendo, las luces prendidas de más y la radio gritando corridos. Me recibió Toño, uno de los encargados. Nunca me había dado mala espina. Un tipo joven, brazos tatuados, sonrisa fácil. ¿Qué traes ahora, Efra? Traquetea la caja y los frenos. No me siento a gusto con ellos. Me vibra todo el eje cuando freno de bajada. Déjamelo aquí. ¿Lo quieres para el sábado? Para el viernes, si puedes. Salgo en ruta el sábado temprano. Asintió, tomó fotos con su celular y me ofreció café. La misma rutina de siempre. Dejé el camión, firmé la hoja de entrada y me largué en taxi a un hotel cercano. Siempre hacía eso. Dormía 1 o 2 días mientras le metían mano al tráiler y luego regresaba a lo mío. Lo raro empezó la noche siguiente. Estaba en el hotel, viendo un programa repetido de concursos, cuando sonó mi celular. Número desconocido. ¿Bueno? Silencio. ¿Bueno? ¿Quién habla? Una voz apagada, casi susurrando, contestó. No regreses por tu tráiler. Me quedé helado. La voz era de hombre, temblorosa, como si hablara desde un baño o un cuarto cerrado. ¿Quién eres? Tú no me conoces, pero sé lo que le están haciendo a tu camión. ¿Qué cosa? Silencio otra vez. Luego, un susurro. Le están metiendo algo en la caja. No es refacción. No es parte del camión. No regreses solo. La llamada se cortó. Me quedé sentado, el celular en la mano, el corazón rebotándome en el pecho. Mi primer pensamiento fue que alguien me quería asustar. Pero, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían dónde estaba? Intenté devolver la llamada, pero el número ya no existía. Aparecía como no disponible, un número fantasma. Encendí un cigarro, abrí la ventana y me quedé pensando. Recordé rumores, pláticas sueltas en gasolineras, tráileres desaparecidos en plena ruta, choferes que amanecían muertos en moteles, unidades robadas sin rastros ni señales. Pero eso siempre le pasaba a alguien más. Hasta ahora. No dormí. A las 6 de la mañana salí del hotel, no sin antes enviar un mensaje a Chuy, un compa trailero que vivía en Salamanca. ¿Puedes acompañarme al taller Servicios Gutiérrez? Algo no cuadra. Chuy llegó media hora después. Se bajó de su carro con su cara de siempre, ojeras, lentes oscuros y la pistola escondida en el cinto. Le conté lo de la llamada. No me juzgó, pero tampoco me dijo que estaba loco. Vámonos.
pero con cuidado. Cuando llegamos al taller, todo parecía normal, demasiado normal. Toño salió a recibirnos como si nada. ¿Qué pasó, Efra? Te estábamos esperando. Miré el camión. Ya lo tenían afuera, lavado, brillante, como si no le hubieran hecho nada. Toño me dio la hoja de salida, me explicó los cambios, los costos, y me dijo que ya estaba listo para la ruta. ¿Seguro que todo está bien?, pregunté, mirándolo directo. Sí, todo bien. ¿Por qué? Porque recibí una llamada rara anoche. Toño parpadeó. Por un segundo, noté cómo sus ojos se movían hacia la bodega del fondo. Luego sonrió. ¿Llamada? Qué raro. ¿De quién? No sé, pero dijeron que le habían metido algo a mi camión. Silencio. Tenso. Pues si quieres revisar, adelante. No tenemos nada que esconder. Chuy y yo nos acercamos al tráiler. Él se metió debajo con una lámpara, revisando el chasis, el eje, los rines. Yo subí a la cabina, revisé el tablero, el GPS, todo lo que estaba a la vista. Nada raro aquí, dijo Chuy desde abajo, a menos que esté escondido adentro. Entonces me acordé, el piso falso de la caja. Yo lo mandé instalar hace años para proteger ciertos tipos de carga. Nadie más sabía. Nadie, excepto el taller, que una vez me ayudó a arreglarlo tras un accidente. Pedí abrir la caja. Toño vaciló. ¿Quieres abrirla? Está vacía, pero como gustes. Ábrela. Lo hizo. La caja estaba limpia. Ni un bulto, ni una caja de herramientas, nada. Pero al golpear el piso con el pie, sonó hueco. Ahí está, dijo Chuy. Toño cambió el rostro. Dejó de sonreír. ¿Ya revisaron? ¿Están contentos? Levanta la tapa, dije. No tengo la llave, tú la tienes. No la necesito. Chuy sacó su navaja y desatornilló una esquina del piso. Bastaron 2 minutos para que la tapa se diera. Y ahí estaba. 2 paquetes envueltos en plástico negro, sellados con cinta industrial. Uno de ellos tenía escrito 30 con plumón rojo. ¿Qué es esto, Toño? Él no respondió. Chuy se giró y se le plantó enfrente. ¿Qué te metieron? ¿Para quién? No tengo idea, dijo al fin. Yo solo hago lo que me dicen. ¿Quién? No sé los nombres. Gente que viene cada semana. Pagan bien. Me dicen qué tráiler van a traer, cuándo, qué le tengo que hacer. ¿Y a mí por qué? Dijeron que tu caja era perfecta. Dijeron que tú ni te ibas a dar cuenta. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué habría pasado si no me avisaban? ¿Me hubieran detenido? ¿Me hubieran desaparecido para no dejar rastro? Levanté la tapa completamente. Había 4 paquetes. Por el peso, por la forma, era claro que no era mercancía legal. Podía ser droga, armas, dinero sucio. No quise saber, no quise tocar más. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, le pregunté. No sé, 1 año, tal vez más. ¿Cuántos más como yo? Toño bajó la mirada. Varios. Chuy llamó a un contacto de la Guardia Nacional. No entregamos a Toño, no aún, solo los paquetes. Dijimos que los encontramos en revisión, que sospechábamos del taller, pero que no queríamos broncas. Una patrulla vino a recoger el cargamento sin hacer preguntas. Estaban acostumbrados. Me fui de Irapuato ese mismo día. A los 3 días, alguien incendió el taller. Salió en las noticias locales. Se quemó todo. Oficinas, refacciones, archivos. No hubo víctimas. No hubo detenidos. Toño desapareció. Yo cambié de ruta. Ahora viajo al sur. Ya no cruzo por Guanajuato. Me cambié de número. Cada semana reviso el tráiler hasta el último centímetro. Y cuando paso por un taller nuevo, no bajo la guardia ni un segundo. Porque aprendí que a veces el peligro no está en la carretera. Está agazapado en la fosa de un taller, con el overol lleno de grasa y el celular en la mano. Y si no fuera por esa llamada, yo no estaría contando esto. Soy Eleazar. Tengo 46 años, casado, 2 hijos, y manejo tráiler desde que tenía 20. He cargado de todo: aguacate, abarrotes, electrodomésticos, hasta químicos, aunque esos me dan más miedo que respeto.
Mi ruta más común es la que va de Veracruz a Aguascalientes, pasando por Puebla y San Luis. La carretera ya me conoce los pasos, los baches y los hábitos. Los traileros vivimos en una realidad alterna. Dormimos de día, comemos cuando se puede y aprendemos a desconfiar hasta del que te ofrece un taco gratis. No por mala fe, sino por supervivencia. No sabes cuántas veces te puede costar la vida bajarte en el lugar equivocado. Todo lo que voy a contar ocurrió hace apenas unos meses, en un parador de carretera entre San Luis Potosí y Matehuala, a la altura del kilómetro 113. Si eres del gremio, sabrás cuál es. No tiene nombre, solo una techumbre oxidada, unos baños sin agua y una fondita que huele a manteca vieja. Pero lo que pocos saben es lo que pasa cuando se pone el sol. Yo no tenía idea. Eran las 11:30 de la noche cuando decidí parar ahí. Llevaba ya 9 horas manejando y aunque traía café soluble y pan de gasolinera, el cuerpo ya me pedía descanso. Me estacioné en reversa como siempre, pegado a la pared de la tienda. Había otros 3 camiones, todos de doble caja. Uno de ellos tenía los faros aún encendidos. Me bajé, me estiré la espalda y me fui directo a los baños. El aire estaba denso, con ese olor a diésel viejo, como si alguien hubiera derramado una cubeta de grasa y la hubieran dejado secar al sol por semanas. Cuando regresé, uno de los traileros se me acercó. Era un tipo flaco, moreno, con barba de 2 días y una gorra con el logo de Pemex. ¿Nuevo por aquí?, preguntó. No, pero casi no paro en este tramo. Me extendió la mano. Soy el negro. ¿Vas solo? Sí, asintió. ¿Ya cenaste? No traigo hambre. ¿Y apuestas? Me reí. Pensé que era una forma de romper el hielo, como esas bromas de ¿ya cargaste mujeres o puro aguacate? Pero me lo dijo serio. Se acercó más y bajó la voz. Hoy hay pelea, de las buenas, 100 de entrada. Si ganas te llevas 5. Si pierdes, bueno, es cosa tuya si te vas limpio o dejas algo. Ahí debí irme, pero cometí el error de no hacerlo. Lo seguí por detrás del parador, hacia un pasillo entre 2 tráileres estacionados. Al fondo, entre la maleza, había una bodega improvisada con techado de lámina. Afuera, un foco colgaba de un cable pelón, parpadeando como si estuviera a punto de fundirse. Adentro, todo estaba en penumbra, salvo por el círculo iluminado al centro del piso. Era un ring improvisado, delineado con cinta amarilla. Había bancos viejos, algunas hieleras llenas de cervezas y unas 20 personas. Puro trailero. Algunos con playeras sucias, otros aún con sus chalecos reflejantes puestos. Uno de los organizadores me pidió que dejara mi celular en una caja metálica junto con 100 pesos. Sin grabaciones, carnal. Esto es discreto, dijo. Accedí. No quería problemas. La primera pelea comenzó minutos después. 2 tipos flacos, con vendas en las manos. Nada de guantes, ni reglas. Solo se trataba de aguantar golpes hasta que uno no se pudiera levantar. Los gritos eran brutales. El sudor, la sangre y el olor a cerveza caliente creaban un ambiente espeso, como de cantina vieja. La gente apostaba billetes de 50, 100, hasta 500. No eran juegos de feria. Había tensión real. Yo no aposté, solo observaba. En algún punto me quise ir, pero el negro me detuvo. Te toca a ti, carnal. Te apunté en la cuarta. Me reí nervioso. Ni de broma, yo no vine a eso. Ya estás en la lista, y aquí no se rajan. Los demás lo escucharon, y entonces entendí la trampa. Ya no era un juego. Intenté salir por donde entré, pero 2 tipos con radios bloqueaban el paso. Uno de ellos llevaba un bat corto de metal en la mano. Solo es una pelea. Aguantas unos minutos y te vas. Así funciona esto. Me temblaban las piernas. No soy cobarde, pero tampoco soy estúpido. Aquello era una red clandestina de peleas entre camioneros y no era opcional una vez que cruzabas la entrada. El negro me palmeó la espalda. Tú solo échale ganas. El que está del otro lado no trae mucho. Le dicen el mapache. Tiene como 50 años. Tú te lo echas fácil. Me quitaron la chamarra, me vendieron las manos con cinta negra y me empujaron hacia el centro del círculo. El mapache ya estaba ahí.
Un tipo bajo, ancho, con los nudillos marcados como piedras. No tenía expresión en el rostro, solo levantó los puños, listo para matar o morir. El organizador gritó, ¡va!, y no hubo tiempo para más. Recibí el primer golpe en la mandíbula. Me mareó. El segundo me dio en el costado. El tercero ya no lo sentí. Solo recuerdo que la gente gritaba, apostaba, reía. Yo me defendía como podía, tirando manotazos, esquivando sin técnica, solo por instinto. La nariz me sangraba y el ojo derecho se me empezó a cerrar. Logré conectar un golpe, solo uno. Le di en el pecho y el mapache retrocedió medio paso. Eso me dio espacio para correr, no para atacar, para escapar. Me lancé por fuera del círculo, empujando a uno de los espectadores. Alguien gritó, ¡se va!, y entonces empezaron los empujones. El tipo del bat intentó detenerme. Lo esquivé por los pelos. Corrí directo hacia mi tráiler. Me sangraba la cara, la espalda me dolía, pero no me importaba. Subí de un salto a la cabina. Metí llave. Encendí. No prendió. Volví a girarla. Nada. Otra vez. Al tercer intento, el motor rugió. Vi por el espejo cómo el negro salía corriendo hacia mí con una navaja en la mano. No esperé. Solté el freno, metí primera y aceleré con todo. El camión se sacudió como si despertara de un coma y me lancé por la terracería, pasando por encima de piedras y bolsas negras que no quise revisar. Tomé la carretera sin luces, solo con las altas del tráiler iluminando lo justo para no matar a nadie. Manejé así por casi una hora, sin detenerme, sin pensar, con el corazón desbocado y la mente nublada. Me estacioné en una gasolinera en Cedral, me encerré en la cabina y llamé a mi patrón. Me quisieron meter a una pelea, patrón, ahí por el kilómetro 113, parador sin nombre. Me voy directo a Irapuato, no voy a parar hasta llegar. Él no preguntó, solo dijo, te espero aquí, no digas nada. No le cuentes a nadie, y así lo hice. No volví a pasar por ese parador. Me aprendí bien la ruta alterna. Algunos colegas me han preguntado por qué no paro ahí. Les digo que me enfermé con la comida, que los baños apestan, cualquier excusa. Pero la verdad es otra. La verdad es que ahí, bajo un foco fundido, en una bodega de lámina oxidada, hay un negocio de sangre, donde los camioneros se vuelven apuestas, carne, entretenimiento. Donde entras con 100 pesos y puedes salir sin dientes, sin un ojo o sin volver a salir. Y lo peor es que nadie hace nada, porque nadie quiere hablar, porque todos saben que, si hablas, puede que te toque pelear de nuevo y no salgas vivo.